Nomura alerta. El default de Estados Unidos llegará en la primera quincena de junio. Sigue el tono negativo en los mercados con caídas superiores al 1%, mientras arden las quinielas de los expertos en torno a la deuda de Estados Unidos. Es el caso del banco japonés Nomura, que en su último informe sobre la deuda en Estados Unidos mantiene su previsión de que el Tesoro agotará sus recursos de financiación durante la primera quincena de junio. Nuestra estimación diaria de seguimiento del déficit fiscal, un indicador aproximado de las necesidades financieras de cada mes, sugiere que las necesidades financieras totales del gobierno hasta el 15 de junio, cuando el pago de impuestos trimestrales proporcionará financiamiento adicional, probablemente supere el efectivo y las medidas extraordinarias disponibles del Tesoro de Estados Unidos, explica Nomura en su informe. La cantidad disponible para el Tesoro se situó en $357 mil millones a finales de abril y en $160 mil millones al 17 de mayo. En su nota reciente, la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés, estimó que las necesidades de financiación del gobierno federal para mayo y junio son de $200.000 a $300.000 millones y de $75.000 a $100.000 millones, respectivamente, y el déficit de mayo probablemente será de aproximadamente $250.000 millones o más. En su última declaración oficial al Congreso, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que es probable que el Tesoro ya no pueda pagar todas sus obligaciones a partir del 1 de junio. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha X, esperamos que el Tesoro actualice su proyección de la fecha X. Creemos que la definición del Tesoro de la fecha X podría ser diferente de lo que creen la mayoría de los participantes del mercado, explica el Banco Nippon. Efectos del default. En el caso de un incumplimiento a corto plazo, esperamos que el Tesoro priorice el pago de la deuda sobre sus otras obligaciones, explican en el banco. El Consejo de Análisis Económico, CEA, estimó que un incumplimiento a corto plazo reduciría los puestos de trabajo en 500.000, lastraría el crecimiento del PIB real anualizado en 0,6 puntos porcentuales y empujaría al alza la tasa de desempleo en 0,3 puntos porcentuales. En el caso de un incumplimiento prolongado, la CEA espera que la tasa de desempleo aumente en 5 puntos porcentuales y el crecimiento del PIB real anualizado disminuirá en 6,1 puntos porcentuales, explican. Según detalla Nomura en su informe, en 2013 la Fed realizó una simulación para identificar el impacto de un incumplimiento de la deuda a corto plazo en la economía. Sus suposiciones incluyen aumentos de 0,8 puntos porcentuales y 2,2 puntos porcentuales en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y los rendimientos de los bonos corporativos BBB, respectivamente, un 30% de caída de las cotizaciones bursátiles, una depreciación del 10% del dólar estadounidense y perturbaciones de la confianza entre los hogares y las empresas. Las agencias de crédito podrían rebajar la calificación crediticia de la deuda soberana de Estados Unidos, incluso en el caso de que el Tesoro priorice los pagos de la deuda para evitar un incumplimiento inmediato. Reportan ataque a infraestructuras críticas de Estados Unidos. Acusan a China. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido han publicado este miércoles un aviso conjunto sobre el ataque a infraestructuras críticas estadounidenses por parte de hackers patrocinados por China.
Este aviso, que recoge detalles técnicos, resalta un grupo de actividad de interés descubierto recientemente asociado con un actor cibernético patrocinado por el Estado de la República Popular China, RPC, también conocido como Voltipon. Los socios del sector privado han identificado que esta actividad afecta las redes en los sectores de infraestructura crítica de Estados Unidos, y las agencias autoras creen que el actor podría aplicar las mismas técnicas contra estos y otros sectores en todo el mundo, reza el comunicado. Por su parte, Microsoft ha informado de que ha descubierto actividad maliciosa sigilosa y dirigida centrada en el acceso de credenciales posterior al compromiso y el descubrimiento del sistema de red dirigido a organizaciones de infraestructura crítica en Estados Unidos. El ataque lo lleva a cabo Voltipon, un actor patrocinado por el Estado con sede en China que generalmente se enfoca en el espionaje y la recopilación de información, indica la compañía, que ha agregado que esta campaña persigue el desarrollo de capacidades que podrían interrumpir la infraestructura de comunicaciones crítica entre Estados Unidos y la región de Asia durante futuras crisis. Las mayores productoras de chips sacan el 25% de sus ingresos de China. La decisión de la administración china de vetar la importación de semiconductores y chips de memoria fabricados por Micron Technology se llevó cerca de un 4% de su valor en el mercado en la primera sesión de la semana y tras conocer la noticia. Este recorte del precio de la acción se explica por el 10% de los ingresos que obtiene la compañía estadounidense del gigante asiático, su tercer país más importante por ventas solo por detrás de Estados Unidos y Taiwán. Sin embargo, no es la compañía norteamericana más expuesta por ingresos a China ni la que más tiene por perder si la pugna tecnológica entre ambas economías, que se inició a finales del 2022 con las restricciones de Washington a chips chinos y a la que se adhirieron después países como Japón o Países Bajos, se recrudece. Y es que no solo hay norteamericanas que podrían seguir la misma suerte que Micron, sino también surcoreanas como Samsung o SK Hynix, que obtiene $1 de cada $4 en territorio chino. De hecho, la media de las fabricantes de los mismos componentes que Micron, excluyendo a las chinas, sacan el 25% de sus ingresos de China. En esta lista de grandes tecnológicas Qualcomm se sitúa entre las más damnificadas si la Administración del Ciberespacio de China decide prohibir los productos de la compañía como hizo este fin de semana por riesgos de seguridad nacional, ya que Qualcomm obtuvo el año pasado más de un 60% de sus $44.170 millones de sus ventas en el país, según FactSet. Por otra parte, mientras las occidentales del sector se contagiaron en el parqué de la decisión tomada sobre los productos de Micron, las fabricantes de los mismos componentes en el territorio, como Huahong Semiconductor, Gigadevice Semiconductor o Ingenix Semiconductor, subieron el pasado lunes. Sin cambios de consejo. Desde Micron informaron a sus accionistas que siguen en contacto con las autoridades chinas mientras evalúan los siguientes pasos a tomar por la compañía. Mientras, el mercado recalcula cuál será el impacto de la decisión en el corto plazo en un 2023 en el que ya se aventuraban pérdidas. El consenso de mercado recogido por FactSet estimaba que Micron Technology conseguiría en el presente ejercicio la mitad de los ingresos anotados en 2022, que superó los $30.000 millones. Una caída de las ventas que se proyectaba tras el recorte de la compañía de la producción de chips anunciado al cierre del año pasado por la compañía ante la caída de la demanda y que, además, no tiene en cuenta el reciente veto de sus importaciones a China.
El analista de Deutsche Bank, Sidney Yo, asegura que las restricciones chinas afectarán potencialmente a las ventas totales de la compañía en un solo dígito, pero alto, a partir del cuarto trimestre fiscal. No obstante, el experto mantiene su recomendación sin cambios en mantener posiciones así como su precio objetivo en los $55, que implica cotizar sin potencial. Otras 5 firmas de análisis también actualizaron sus opiniones sobre Micron este lunes tras el anuncio del veto, y ninguna de ellas rebajó su precio objetivo o recomendó cerrar posiciones. De esta forma, el consenso de mercado estima que la compañía cuenta con un potencial cercano al 8%, gracias en gran parte a este último recorte de su precio, y un consejo mayoritario de compra. Pero la falta de potencial es una constante entre las compañías que más compiten con Micron en su segmento, ya que es la surcoreana Samsung la que más recorrido tiene por delante para el mercado, un 17%, hasta su precio objetivo de consenso en los $60.22. China protesta ante Japón por las restricciones a la exportación de semiconductores. China protesta enérgicamente contra los controles impuestos por Japón a la exportación de equipos necesarios para la producción de semiconductores, resalta un comunicado del Ministerio del Comercio chino. En particular, según la nota, Japón aplicó medidas de control a las exportaciones de 23 tipos de equipos para producir semiconductores. Es un abuso de las medidas de control de las exportaciones y una desviación seria de las normas del libre comercio y del comercio internacional y la economía. China expresa una enérgica protesta, señaló el ministerio. El ente advirtió que las medidas introducidas por Japón causarían un daño serio a los intereses de las empresas chinas y niponas, así como la cooperación económica y comercial entre los dos países, alterarían la estructura de la industria global de semiconductores, afectarían la seguridad y la estabilidad de las cadenas de producción y suministro. China, enfatizó el ministerio, se reserva el derecho de aprobar medidas para proteger sus derechos e intereses legales. La cadena de televisión NHK comunicó antes que el gobierno de Japón decidió endurecer los controles de exportación para 23 tipos de equipos necesarios para producir semiconductores avanzados. Las medidas abarcan a todos los países y regiones, salvo los 42 estados y territorios que habían decidido limitar la exportación de semiconductores a China.